La conferencia donde se reúnen las personas más influyentes del mundo se sintetiza aquí, en el Club Bilderberg. Pero, ¿de qué se trata este club casi mafioso donde con pinzas escogen a los invitados? El Club Bilderberg está integrado por poderosos inversores internacionales, banqueros, dueños de los principales medios de información, políticos y miembros de la realeza. Mire lo que pudo averiguar el investigador Daniel Stollen acerca de la idea que tiene el grupo Bilderberg de reducir la población mundial. Si hay progreso tecnológico, hay desarrollo, hay crecimiento, somos más en planeta Tierra, que es un espacio limitado, de recursos naturales limitados y de población que está aumentando, 6, 7, 10, 15, 20, 30 mil millones de personas. Llega al punto donde hoy por hoy Yemen es el primer país que no tiene agua. Estamos quedando sin recursos naturales, tú lo sabes esto, sin agua, sin comida. Y para que la superélite sobrevive, la gran mayoría de nosotros tenemos que morir. Que se hable en ese lugar está bajo secreto confidencial y las conclusiones de estos foros nunca se han hecho públicas. Estas juntas se realizan una vez al año, donde existen aproximadamente 130 personas seleccionadas, quienes reciben una invitación donde se les dice cuál debe ser su indumentaria. A pesar del extremo secreto de este club, se han filtrado algunas ideas de este grupo. El 29 y 30 de mayo de 1954 tuvo lugar la primera reunión propuesta por el emigrante judío y consejero político polaco Joseph Ratzinger. Preocupado por el antiamericanismo que estaba causando el Plan Marshall en Europa, decidió reunir a los líderes europeos y norteamericanos para promover el entendimiento entre ellos. De ahí las reuniones no se detienen. ¿Qué hay detrás del mundo secreto de Bilderberg? ¿Hasta qué punto pueden influir en las decisiones políticas y económicas de todo el mundo? Como nos mostraba esa gráfica Cristian Contreras Radovich, esto es solamente la punta del iceberg. Hoy intentaremos indagar en las profundidades de el club más poderoso del mundo, a qué le temen, qué planean, por qué se reúnen desde 1954 y hasta la actualidad, qué tanto afecta a esta parte del planeta, las decisiones que se toman ahí, infinidad de preguntas que nuestros amigos en casa ya comienzan a plantearse y a comentar en el hashtag DrFileMB, @mentirasLaRed. Tema muy relevante, Ignacio, porque nos afecta de alguna forma indirectamente. ¿En qué sentido? Mira, los casos de corrupción que se han conocido durante el año 2015, los casos de colusión con el cual comenzamos este año 2016 aquí en Chile, no solamente reflejan la necesidad de una gran reformulación del sistema capitalista, sino que también son de alguna forma la punta del iceberg, cuyo modelo de gobierno en las sombras se encuentra precisamente en el Club Bilderberg. Es decir, lo que está ocurriendo y lo que estamos viviendo hoy día aquí en Chile, el gran modelo es el Club Bilderberg, que, como lo decía el reporte introductorio, se formó en 1954 y lo convocó inicialmente, al menos dos figuras muy relevantes, el príncipe Bernardo de Bélgica y también David Rockefeller. Estuvieron en ese 1954 para dar inicio a todo lo que fue lo que se transformaría después en este gobierno en las sombras. Y en este sentido, el Club Bilderberg, uno tiene que decirlo del principio, porque afortunadamente hoy día hay muchos investigadores, grandes periodistas
que han puesto sobre la mesa libros como este, por ejemplo. El Club Bilderberg, toda la historia, es decir, uno ya sabe en qué consiste esto. ¿Y en qué consiste? Es un grupo, una asociación de economistas, políticos, grandes empresarios y también militares que se reúnen y que, digamos, una vez al año y que constituyen los hombres más poderosos del mundo. Cuando uno dice esto, uno tiene que señalar inmediatamente que son los hombres más poderosos del mundo, pero de Estados Unidos y de Europa. No hay ningún sudamericano en este Club Bilderberg. Y en este sentido, también lo que ellos partieron de alguna forma en 1954 como esta asociación que buscaba de alguna forma llegar a acuerdos entre Europa y Estados Unidos respecto de asuntos críticos de la sociedad, como era la política monetaria, como son el financiamiento, como es, bueno, incluso temas ecológicos, temas militares, partió como eso. O sea, articulando problemáticas puntuales, coyunturales, específicas, y luego se empieza a discutir de manera más macro el devenir del planeta. Efectivamente, y se transforma inmediatamente esta cosa, por desgracia, decae por todas las ansias de poder y también por todo el afán de riqueza en un gobierno, verdadero gobierno en las sombras. Mira, el nombre Bilderberg, según la historia, tiene su nombre oficial en el hotel donde se realizó la primera reunión en Holanda, el Hotel Bilderberg. 1954. Estamos hablando de un escenario muy de posguerra ya. Efectivamente, y precisamente querían hablar de todos los problemas de posguerra y cómo llegar a un acuerdo mejor entre Europa y Estados Unidos. Pero también... O sea, aparte con un afán muy positivo. Efectivamente, o al menos así, en principio. Pero ¿qué es lo que sucede? Mira, parte con ese afán, pero ya se plantea en esa primera reunión la idea de una autocracia paternalista, donde el modelo precisamente es el catolicismo cristiano, es decir, un padre sabio por sobre el mundo que gobierna todo el resto. Eso ya se plantea en la primera reunión del Club Bilderberg. Pero un detalle importante también, porque se cuenta que uno de los organizadores, que era el príncipe Bernardo de Bélgica, él en 1930 perteneció al grupo Bilder, que era un grupo nazista. Esto está totalmente en las sombras de la historia. Todas las biografías del príncipe Bernardo de Holanda se han borrado para no contar esto. Pero para muchos investigadores de este club, el nombre se debe a este grupo Bilder nazista que lo mandaba Heinrich Himmler, es decir, el jefe de las SS nazi. Ese es otro dato relevante. Por lo tanto, cuando uno habla del Club Bilderberg, en general tiene que hablar de un gobierno en las sombras, para partir. ¿Y qué lo constituye? Lo constituye fundamentalmente 200 personas, que son los invitados permanentes y otros más transitorios al club. Escogidos con pinzas. Escogidos con pinzas, y unos 2000 otros delegados que gobiernan las diferentes instituciones del mundo. Tenemos una declaración de uno de estos primeros asistentes al Club Bilderberg, que es David Rockefeller, y que es bastante claro respecto de cómo durante 40 años esto se mantuvo en el silencio. Vamos a escucharlo. Vamos a ver. We are grateful to the Washington Post, the New York Times, Time Magazine, and other publications whose directors have attended our meetings and respected their promises of discretion for almost 40 years. It would have been impossible for us to develop our plan for the world if we had been subject to the bright lights of publicity. But the world is now more sophisticated and prepared to march toward a world government.
El mundo está preparado para un gobierno mundial. Y lo que estás señalando es que efectivamente, o sea, las grandes cadenas, por ejemplo, de medios de comunicación del mundo, bueno, Rockefeller le agradece por haber mantenido todo esto en silencio durante más de 40 años. Afortunadamente, hoy día tenemos un gráfico muy revelador que muestra todo el conglomerado del grupo Bilderberg, de este gobierno en las sombras, donde muestran todas las relaciones de poder, es decir, estas 100 personas, de alguna forma, que gobiernan y van controlando las diferentes, bueno, instituciones del mundo entero. Doctor Feil, entendiendo que este grupo se reúne con, como lo decíamos, ¿no?, con un afán positivo a mediados de la década de los 50, un escenario de posguerra, buscar acuerdos, negociaciones, puntos en común entre Europa y los Estados Unidos, ¿en qué minuto ellos empiezan a darse cuenta que articularse de esta forma los constituye de plano como el poder tras las sombras? Es decir, la posibilidad de un gobierno, de un gran gobierno oculto tras las decisiones de quienes nosotros vemos en los medios de comunicación, vemos luego de los votos en las urnas. ¿Es tan así? ¿Es efectivamente el gran poder tras las sombras? Mira, detrás del grupo Bilderberg hay unos organismos aún más profundos, que quizás los vamos a tomar en otra ocasión. Pero respondiendo directamente, Ignacio, uno puede decir que prácticamente desde la primera reunión, a pesar de que tenía estos fines en principio colaborativos, se fue transformando inmediatamente en una autocracia que derivó en este anhelo de un gobierno mundial a través de un nuevo orden mundial. Entonces, como esto no se supo durante más de 40 años, claro, las reuniones posteriores que se fueron realizando fueron amalgamando inmediatamente este anhelo de un gobierno mundial. Es decir, en palabras bastante simples, lo que busca este club es instaurar un nuevo orden mundial donde van a haber unos gobernantes y prácticamente el resto sometidos a una esclavitud total. De hecho, de alguna forma, los casos que nosotros hemos visto acá en nuestro país son reflejo de alguna forma de esta situación donde uno no tiene nada que hacer frente a las colusiones, frente a las corrupciones. ¿Qué hace el pueblo? Frente al abuso. Frente al abuso. ¿Qué hacemos nosotros? No podemos hacer nada. De hecho, esto se plantea claramente y afortunadamente tenemos algunas declaraciones, por ejemplo, de George Bush, expresidente de los Estados Unidos y exdirector de la CIA, que plantea inmediatamente al menos este fin, porque hay un fin detrás de este club Bilderberg, que es el nuevo orden mundial, la más grande de todas las conspiraciones de la Tierra. Escuchémoslo. Veamos. Big idea. A new world order where diverse nations are drawn together in common cause. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. Doctor Feil, con las palabras macizas, ¿no?, del expresidente Bush. Y miembro del Club Bilderberg, por cierto, pues. Todo esto que estamos, Rockefeller, miembro del Club Bilderberg, George Bush padre, miembro del Club Bilderberg. George Bush, hijo, no es miembro del club, pero totalmente controlado por el Club Bilderberg. ¿Esa es la finalidad? ¿Un nuevo orden mundial? Sí, al menos lo han señalado. ¿En qué consiste este nuevo orden mundial? Es decir, un gobierno mundial, con un mercado global, con un ejército mundial, con un banco mundial y con una moneda única. Eso es lo que busca.
el gran fin de este club en las sombras es eso, es decir, gobernar el mundo sin el consentimiento del pueblo, o dicho de otra forma también, a espaldas del pueblo. A espaldas del pueblo. Eso es lo que se buscó durante, desde 1954 hasta el día de hoy. Es decir, mira, un gobierno en las sombras que en realidad, cuando uno ve la historia de los últimos 50, 60 años, se ha transformado en realidad en un lugar inmundo de duplicidad, de mentiras, de dobles sentidos. Un grupo en las sombras lleno de sobornos, de chantajes, de lealtades que cambian de bando de un momento a otro, de asesinos profesionales psicóticos, también de ejércitos de mercenarios, de agentes y dobles agentes de inteligencia, controlados por este gobierno en las sombras, es decir, de un plan siniestro a espaldas del pueblo y muy desdeñable en ese sentido. Un mundo oculto. Eso es, a grandes rasgos, en lo que se ha transformado esto. Ahora, eso no quiere decir que aquí, mira, ninguno del grupo Bilderberg es la encarnación del demonio, ¿ya? En el sentido de que no hay un mal absoluto completamente en ellos, pero sí, con el paso del tiempo, ¿qué les ha sucedido? De tanto practicar los errores, los pecados, los vicios, pasan, se confunden y comienzan a creer que la práctica de los vicios son las verdaderas virtudes de ellos. Entonces, claro, ellos, bajo un aspecto espectacular, con trajes estupendos, con corbatas de seda, lo que hacen, por ejemplo, es defender la codicia, la avaricia. Esos son vicios que los transforman en prácticamente virtudes públicas de tanto repetirlos. Tenemos una declaración en este sentido de Henry Kissinger, que es un miembro también del Club Bilderberg y que habla de este fin oculto en el cual están empeñados, que es el nuevo orden mundial. Un gobierno en las sombras que busca tener como esclavos y sometidos a los pueblos. Escuchémoslo. Vamos a ver. There's a need for a new world order, but it has different characteristics in different parts of the world. Palabras macizas en cada una de las declaraciones que estamos viendo. Orden mundial es en definitiva una dictadura mundial a espaldas de las naciones. Eso es. En la práctica, ¿y cómo Bilderberg qué controla? El poder del grupo Bilderberg es tan grande, Ignacio, que controla todas las grandes instituciones del mundo internacional, sobre todo grandes empresas, grandes bancos internacionales. En este sentido, el grupo Bilderberg inmediatamente se transformó en una especie de aristocracia de propósito, sostenida sobre el poder de la OTAN. Es decir, lo que se busca en este sentido es mantener también una guerra perpetua. Es decir, si hay guerras en el mundo, se lo debemos a los planes de guerra que se elaboran y se conversan en este grupo en las sombras. ¿Cuándo se plantó la semilla de tanta maldad? Quizá desde el principio de los tiempos, pero que se ha llegado en el siglo XX, sobre todo, a una culminación. Ahora, ¿qué controlan? Mira, controlan tantos instituciones que es así. Controlan el Banco Mundial, controlan la Reserva Federal de Estados Unidos, controlan transnacionales, controlan el Grupo de los 8, controlan los bancos centrales, controlan
La OCDE, por ejemplo, también. Entonces, a través de esto, el Fondo Monetario Internacional, la ONU, la OTAN, controlados por este grupo. Así de simple. Entonces, ¿qué es lo interesante aquí? Porque a partir de este control de estas grandes instituciones, y no solamente económica política, sino que también militares, a través de este gran control de estas instituciones, te van a controlar la política de los países. Es decir, te controlan a la derecha y a la izquierda. A eso quería llegar yo, Cristian, porque me llama la atención, mientras Bilderberg existe desde 1954 en las sombras, lo que hemos conocido como simples ciudadanos respecto de la realidad en esa misma época y hasta el día de hoy ha sido un mundo polarizado y dividido ideológicamente. Crecimos en una llamada Guerra Fría, hemos vivido escenarios de posguerra, hemos visto cómo los Estados Unidos han intervenido en una cantidad importante de situaciones geopolíticas y ha entrado bélicamente en muchos países. Eso es lo que nosotros vemos, cómo Bilderberg opera desde atrás en torno a la coyuntura y la actualidad que nos sorprende diariamente en los diarios. Bueno, de alguna forma opera controlando a las políticas de los países. Sabemos que hoy en el mundo cuántos conflictos bélicos hay activos hoy, 2015, 2016 ya. Alrededor de 40 conflictos en la Tierra hoy, perpetuados por este poder en las sombras, por por todas las grandes empresas de las armas. Entonces uno tiene que decir eso. Uno tiene que decir que este gobierno en las sombras controla a la derecha y controla a la izquierda. Es decir, una política que en realidad legisla para estos poderosos a expensas del pueblo y engañando al pueblo. Y bueno, y los casos de colusión y corrupción política que hemos visto acá son el reflejo de esta situación. Por lo tanto, estamos en una situación bastante dramática. La Organización Mundial del Comercio, todo controlado por este grupo, donde hay reyes. Está la reina de Inglaterra, el rey ha sido invitado, el príncipe Carlos también, la reina de España. Es decir, un grupo que de alguna forma busca instalar sobre la tierra lo que se llama un socialismo fabiano. El socialismo fabiano lo que busca es el control democrático de todas las actividades humanas. Eso es lo que busca este tipo de socialismo. Ahora, algo muy relevante. Uno tiene que decir que este Club Bilderberg, que forma la élite del mundo, a través de este socialismo fabiano, busca destruir al pueblo. Y esto es muy relevante porque, mira, dentro de las grandes civilizaciones uno tiene que, en términos generales, distinguir 4 categorías humanas. Hay muchas distinciones, pero es para que uno entienda a dónde apunta este gobierno en las sombras. Estas 4 categorías humanas son muy rápidamente. Primero, el creador cultural, es decir, Jesús es el creador cultural de Occidente, el hombre imprescindible en ese sentido. Después vienen las élites de la sociedad o de la civilización, el grupo Bilderberg. Después vienen los constructores de la sociedad, que es el pueblo, muy importante. Y después vienen las grandes masas. Mientras el pueblo razona, se compromete, trabaja por una mejor sociedad, las masas son inconscientes, son de alguna forma, aunque son grandes, son totalmente manipulables. ¿Por qué digo esto? Porque el pueblo, dentro de esta categoría, se conecta con el creador cultural. Y la élite lo que busca es desarrollar las masas. Entonces, por algo se ha formado durante todo este último tiempo la sociedad de masas. Es decir, una sociedad inconsciente de risas, de fútbol, de cuánta cabeza de pescado, para deteriorar el pueblo
¿Por qué? Porque las masas avanzan a costa del pueblo. Entonces eso es muy relevante. Este grupo en las sombras no busca el desarrollo del pueblo, al contrario, lo que busca es el control de las masas inconscientes, de las masas que las masas no te han leído nunca un libro, no les importa, están donde calientan el sol, no respetan nada, son de alguna forma, varían de un lado para otro. El pueblo no. La esperanza en este sentido está en el pueblo que se conecta con el creador cultural. Muy relevante decir eso para que distingamos la sociedad actual, una sociedad que apunta al hombre de masas a expensas del pueblo. Esos son a grandes rasgos cómo opera y lo que quiere. Lo que quiere en palabras bastante simples es, y en palabras que lo han dicho ellos mismos, tener a una élite gobernante y el resto que obedezca y se acabó el punto. Y que mientras, mira, y a través de este socialismo fabiano, destruir la democracia, destruir al pueblo. ¿Y qué es lo que hemos visto? La destrucción de la democracia. Nosotros en Chile no vivimos en una democracia. Se ha destruido la democracia por todas estas acciones que se reflejan en Chile de corrupción, pero que reflejan el actuar del grupo Bilderberg en las sombras. Se ha destruido de la democracia, se ha instaurado una demagogia, una oligarquía con la careta de una democracia. Socialismo fabiano se llama eso, querido Ignacio. Por eso es importante darnos cuenta que así como están estos fines del gobierno mundial, de la dictadura mundial, la democracia en un país que culturalmente es muy difícil que se gobierne con una democracia, por ejemplo. Cuento corto, estado fallido hoy es Irak. ¿Por qué? Porque claro, estos en el poder piensan que en realidad lo único correcto es tener solamente una identidad. Y en este sentido se menosprecia también a los pueblos originarios, entre otras cosas. Lo que se busca también centralizar a la población. Se busca también mantener un estado de crisis perpetua en la sociedad, control centralizado de la educación, entre otros tantos objetivos. Cristian, para ir entendiendo los flancos que deja abierto el club Bilderberg, un club de los poderosos, el club que busca cimentar una dictadura mundial, como lo hemos discutido acá, ¿cuáles serían las cualidades y defectos de este club? Mira, cuando uno puede hablar de cualidades de este club, uno tiene que decir, por ejemplo, que son tremendamente poderosos, son tremendamente ricos y son tremendamente inteligentes y cultos. Esas son de alguna forma las cualidades de todos los miembros del club Bilderberg. Poderosos, ricos, inteligentes y cultos. Y cultos. Son así, al menos eso. Y como te dije, o sea, uno no podría en un momento dado apuntar a como que son totalmente malos, el mal absoluto, porque no corresponde de alguna forma. Sería una caricatura. Sería una caricatura. Pero esas son sus cualidades. Sus defectos, en cambio, o vicios, son sus grandes debilidades. Y en este sentido, carecen de integridad moral. Es decir, son personas que son de alguna forma más o menos leales entre ellos, pero que para el resto, primero, no hay integridad moral. O sea, te pueden decir una mentira descaradamente y ni se les frunce el ceño. De alguna forma es lo que se ve a cada rato este último tiempo, donde muchísimos personajes de estas élites en la sombra están procesados, algunos condenados, y salen
Ni se arrugan. Ni se arrugan para decir que son inocentes. Y claro, las masas se quedan con que son inocentes, pues. Eso es un primer gran defecto. O sea, uno no puede buscar o encontrar una integridad moral en ellos. Lo segundo, y en este sentido, son tremendamente mentirosos. ¿Por qué? Porque han vivido durante más de 40 años en las sombras. No contemos esto a nadie. No se permitía a la prensa entrar. Incluso se controlaba la prensa, se controlaba. Otro gran defecto de ellos es que carecen de sabiduría. Porque la cultura y la inteligencia no significa sabiduría. Es decir, no tienen grandes ingredientes espirituales. Porque tampoco buscan la luz. La sabiduría, para encontrar la sabiduría, tú tienes que buscar la luz. Tienes que también darte cuenta que eres interdependiente con todas las personas de la tierra. Y ellos quieren es una endogamia simplemente. Y también, quizá el peor de sus defectos, todos son defectos malos de este club Bilderberg, pero el peor de sus defectos es que son profundamente miedosos y realmente cobardes. Es decir, todas estas personas que hemos señalado como el club Bilderberg, ellos les da miedo hasta matar una mosca. Son miedosos. Entonces, como ellos no hacen nada, no quieren ensuciarse sus manos, ¿qué es lo que hacen? Crean a la Organización del Tratado Atlántico Norte, ellos sí que matan. Crean a los ejércitos y financian a los ejércitos de la tierra. Crean ejércitos mercenarios y también controlan a asesinos a sueldos. Pero ellos viven aterrorizados, querido Ignacio. Aterrorizados de lo que puede ocurrir. Por lo tanto, de tanto practicar estos vicios, ellos lo han transformado como que si fuesen virtudes. Y en el fondo, todas estas personas, claro, no se ensucian las manos y son muy miedosos. Por eso son anticristianos, porque recuerda que Jesús dijo, lo primero, no tengáis miedo. ¿Y a qué le temen? ¿Cuál es el gran temor del club Bilderberg? Eso es, de alguna forma, la sustancia de todo el episodio de hoy día para que lo entendamos. El primer gran temor que ha tenido históricamente el club Bilderberg es el despertar de la sociedad. Es decir, todo este despertar de la sociedad, ellos viven de alguna forma aterrorizados a que la gente sepa lo que hoy día es público en libros. Que el pueblo se levante, que el pueblo se manifieste, que el pueblo exija de sus autoridades explicaciones en torno a malas prácticas. Efectivamente, no las masas, porque ellos controlan las masas, sino que el pueblo, la única esperanza en este sentido para reconstruir este mundo deteriorado es que el pueblo despierte. Por eso, el primer gran temor del club Bilderberg es este despertar. Y fíjate tú que como estamos en los nuevos tiempos, y lo hemos dicho, la luz va a traer verdad. Y están saliendo, y han salido, el año pasado lo dijimos, y han salido estas luces de verdad. Están aterrorizados. Y lo que es peor, están viendo cómo se les está desmoronando todo lo que ellos de alguna forma construyeron durante más de 50 años. Y bueno, y de mucho antes también, si esto viene de los Illuminati hace muchísimo tiempo. Pero este grupo ha hecho eso. Entonces el primer miedo es al despertar del pueblo. Y en este sentido, precisamente tenemos una declaración de Zbigniew Brzezinski, que es el asesor, miembro del grupo Bilderberg y asesor militar de Obama, que habla un poco de este miedo del grupo Bilderberg al despertar del pueblo y de la conciencia. Vamos a verlo. Ahí está. We live in an age in which for the first time in all of human history,
the vast majority of mankind is politically awakened. I emphasize that, politically awakened. Not until the beginnings of the French Revolution that most of societies have political awareness. And what started in the French Revolution took 200 more years to become a worldwide phenomenon. Qué increíble. O sea, desde el germinar de la Revolución Francesa tuvieron que pasar 2 siglos para un despertar político ya como sociedad. Efectivamente. Y uno lo nota, uno lo siente. Uno lo siente en las conversaciones, uno lo siente en la presión ciudadana para exigir respuestas por parte de sus autoridades. El nivel de fiscalización que estamos exigiendo hoy antes era impensado. Un personaje, por ejemplo, como Goebbels, que manejó la propaganda nazi al dedillo y tuvo a las masas dormidas, siento que en un tiempo como hoy sería imposible. La gente ya no se traga tan fácilmente un discurso. Mira, de alguna forma tienes razón. Y también a lo que más le teme finalmente el Club Bilderberg es a Karl Marx, a la revolución comunista de Karl Marx. Tú dices Karl Marx y los Club Bilderberg se aterrorizan. ¿Por qué? Porque Karl Marx, en su libro El Capital, él dijo que la verdadera revolución comunista, la revolución capitalista, se tenía que dar cuando el capitalismo se desarrollase estructuralmente. El capitalismo, para desarrollarse estructuralmente, tiene que pasar 150 años desde la publicación del Capital. Entonces, como el capitalismo tiende a los monopolios, los grupos de poder van a ser muy pocos, con mucho poder, como es el Club Bilderberg. Cuando eso ocurra, según Karl Marx, hay que hacer la revolución, es decir, eliminar, en palabras bastante simples, a este grupo en el poder e instaurar la sociedad capitalista, o sea, comunistas de Marx. Por lo tanto, así como está el despertar del pueblo, este grupo en las sombras está aterrorizado de una revolución que es la revolución estructural de Karl Marx, en donde, claro, se les deja de lado a ellos de alguna forma y se instaura una sociedad que es la utopía. Por lo tanto, uno tiene que decir eso. Así como tienen poder, tienen cualidades, tienen vicios y tienen un temor tremendo al despertar del pueblo, ya que la utopía de Karl Marx se cumpla en algún momento dado y que todos estos poderes que se han concentrado en las manos de unos pocos pasen a ser de todo el pueblo.